Pablo comienza en el versículo 35 de 1 Corintios 15 y empieza un estudio sobre la doctrina de la resurrección de los muertos. Y vamos a tener preguntas como ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpos vendrán? Y este es un programa especial, como el de la semana pasada, en el cual participan nuestros hermanos Carlos Reich, Ángel Luis Álvarez y Álvaro López. Ellos son, una vez más, una semana más, los que van a estar con ustedes desprendiendo la enseñanza de estos versículos que se han preparado para este programa. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 15, versículos 35 a 49. Ángel Luis, ¿tú puedes leer la palabra de Dios, por favor? Pero preguntará alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no vuelve a la vida, sino muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, sea de trigo o de otro grano. Y Dios le da el cuerpo que Él quiere, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la hermosura de los celestiales y otra la de los terrenales. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en resplandor. Así también sucede con la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu que da vida, pero lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Conforme al terrenal, así serán los terrenales, y conforme al celestial, así serán los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Qué bueno, vamos al versículo 35, pero dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? Y yo lo digo también, ¿cómo van a resucitar los muertos, Ángel Luis? Bueno, nosotros estamos hablando según la revelación que tenemos, y la revelación que tenemos no significa que se nos dé toda la información que conlleva un hecho que en sí mismo es un milagro, es algo sobrenatural, es algo que se escapa a lo natural. En principio, aquí lo que Pablo quiere diferenciar por un lado es la idea griega que ya mencionábamos la semana pasada de la inmortalidad. Los griegos, en términos generales, hacían una dicotomía entre el cuerpo y el espíritu. Ellos creían, o muchos de ellos creían, que el cuerpo en sí no tenía ningún valor en lo espiritual, en lo eterno. Es decir, cuando el cuerpo acababa, pues el alma salía libre, incluso salía libre de la cárcel, como decía el propio Platón, que era su propio cuerpo. Ahora estamos en una iglesia cristiana, pero con una clara influencia griega. Por tanto, ellos no entendían muy bien eso de resucitar físicamente, porque estaban imbuidos de una filosofía y de una cierta religiosidad que les hacía creer más bien en la vida eterna, pero pensando en algo mucho más etéreo, el ser espiritual, no tanto similar al ser físico. Ahora Pablo lo que quiere decirles es, no, eso no es así. O sea, nosotros vamos a vivir, y vamos a vivir físicamente, pero en una dimensión espiritual. Claro, eso es un misterio, porque vivir físicamente, pero en una dimensión espiritual, no se puede comprender racionalmente. ¿Cómo será? Simplemente lo que aquí habla de cuerpos que tienen la capacidad de vivir en lo terrenal, y cuerpos que tendrán la capacidad de vivir en lo celestial, en lo espiritual. En definitiva, será nuestro propio ser glorificado. ¿Seremos semejantes a como somos? Pues claro que sí. ¿Nos podremos conocer? Estoy convencido que sí.
pero al mismo tiempo no estaremos limitados a lo material, a lo natural. Nuestros cuerpos no envejecerán, no sufrirán deterioro, no habrá ningún tipo de malestar ni psíquico ni físico, porque el cuerpo será glorificado, será un cuerpo de alguna manera nacido a lo eterno, a lo espiritual. ¿Pero es resurrección? Sí, porque soy yo mismo. Es mi cuerpo. ¿Habrá un componente de mi propia esencia que cuando se descomponga volverá a ser recreada por Dios? Pues probablemente sí. ¿Seré parecido? Sí, seré parecido en el sentido de que seré yo, pero evidentemente no será este cuerpo. Es decir, si yo muero con 90 años decrépito y deteriorado, no voy a vivir eternamente con una apariencia deteriorada. Menos mal, ¿no? Gloria a Dios. Pero seré yo. Y me moveré y actuaré y serviré a Dios, y tal vez tendré una dimensión que se escapa a mi entendimiento. ¿Pero te reconoceremos? Estoy convencido que sí, de hecho la Biblia pues lo dice. Sí. Yo creo que nos reconoceremos claro en una dimensión de gloria infinitamente mayor que esta. Entonces, sin duda. Sí. Pero claro, estamos hablando dentro de la revelación que tenemos, pero estamos hablando cosas que escapan a la razón. Porque hablar de lo eterno es una dimensión que nosotros no podemos entender racionalmente. Mi hermano Álvaro dice que la resurrección del cuerpo está garantizada por la resurrección de Cristo. Mateo 28:6. Y a Cristo le reconocieron. Aunque a duras penas, pero le reconocieron. Yo creo que eso son, Fernando, las primicias. Creo que Cristo fue primicia. Claro. Y creo que fue primicia en muchas cosas. Y una de ellas es, y creo que Pablo, mucho de lo que habla, aunque no lo vio, pero sí le fue contado y creo que esto fue una de las cosas que más impresionó a los discípulos o a los apóstoles, como Pedro y los demás. Es decir, de repente entendieron todo lo que habían leído en las escrituras de la antigüedad, lo entendieron en una clase práctica. Es decir, Jesús está ahí. Jesús había muerto, lo habían visto ellos de lejos, pero lo habían visto. Había sido enterrado, había pasado 3 días, y cuando fueron el día a honrarle, ya en el último momento, antes de que pase el 4.º día, donde según la creencia judía ya no hay vuelta atrás, Jesús no está. Y Jesús camina, está en la orilla del mar de Tiberíades cuando ellos se van a pescar, y les pide de comer. Están reunidos en una habitación, Jesús no abre ninguna puerta, pero está dentro con ellos, y es capaz, y le dice a Tomás: Tomás, tócame, toca mis manos, toca mis pies, toca mi costado. O sea, y ellos, yo no sé, pero eso para mí sería algo impresionante, porque es decir, o sea, la resurrección no es lo que me habían contado, no es algo utópico, no es algo existencial, o es algo un concepto abstracto que está por ahí. No, es algo real. Aquí hay un resucitado que no va a volver a morir, porque ellos no estaban impresionados por el tema de resucitar. Habían visto la resurrección de Lázaro, pero ¿cuál era la diferencia? Lázaro salió, le quitaron el sudario, le quitaron todos, y era el mismo Lázaro de siempre, sujeto a tiempo y espacio, que dentro de unos años moriría. Pero de repente encuentran a Jesús y le dicen: ¿lo conocemos? ¿Tiene hambre? O por lo menos nos pide de comer. Ha entrado en la habitación y no sabemos cómo ha entrado, pero sin embargo las cicatrices de su sacrificio en la cruz del Calvario están ahí. O sea, esto es real. O sea, no es algo abstracto, no es una filosofía. ¿Pero a cuántos se les aparece? Porque es una realidad. Dice que al final se le apareció a más de 500 en diferentes ocasiones que vemos en la Biblia. O sea, no fue ni uno ni dos, era el testimonio de mucha gente. No era gente que, como diríamos ahora, se había fumado algo y vio a Jesús así. No era lo vieron como un fantasma, pero no era un fantasma, porque después lo reconocían, aunque sí les pareció, pero también les pareció un fantasma cuando estaba vivo, normal, y caminaba a la par de ellos por el mar. Entonces quiero decir,
para ellos de repente era algo real. O sea, voy a resucitar, no voy a volver a morir, nos vamos a reconocer, voy a pedir de comer, no sé si tengo hambre, pero tengo posibilidad de comer, voy a partir el pan, o sea, voy a hacer una vida. O sea, todo lo que dijo Isaías de aquel tiempo del niño vivirá con la víbora y el león con el cordero, aquellas cosas que parecían tan utópicas, en Cristo se cumplen y son verdad. Y claro, porque nosotros, como dice Ángel Luis, tenemos la revelación y lo creemos por fe, pero yo me imagino a los discípulos verlo. O sea, no era revelación, o sea, era verlo. Y me supongo que es lo mismo que le contaron a Pablo, y que Pablo tenía en mente la narración de Pedro y los demás discípulos, diciendo, no, es real. Y Pablo funciona por conocimiento y por revelación, porque él no lo vio. Pero dice, es que es real. O sea, y yo tenía un amigo, un compañero de trabajo, él era inversor en bolsa. Y él, bueno, una persona muy, muy pragmática, nada espiritual le gustaba, ¿no? Y él me decía, bueno, Álvaro, ¿y si te equivocaras? Digo, mira, si me equivocara, no pasa nada. Pero si acierto, me ha tocado el gordo, porque yo voy a estar vivo por la eternidad para ser feliz. Digo, pero si tú te equivocas y no aceptas a Cristo como Señor y Salvador y te arrepientes de tus pecados y te equivocas, tú vas a sufrir por la eternidad. Y es una realidad. Digo, así que la apuesta es dura, ¿eh? Yo le escuchaba en la radio el otro día a Bernardo decir el eslogan célebre de Madrid, dice, de Madrid al cielo, ¿verdad? Tantos años diciendo de Madrid al cielo. Y él decía, pero te vas a quedar en la tierra si no conoces a Cristo. Háblanos de la resurrección, creo que es la columna vertebral de nuestra fe, hermano. Sí, de tal manera que el apóstol Pablo dice, si no creemos en la resurrección, vano es nuestra fe, es inútil de que creamos, ¿no? De tal manera que dice, comamos y bebamos, liberemos nuestras concupiscencias, nuestras pasiones, estaba diciendo, si no creyésemos de que podríamos perder algo tan importante como es la resurrección o la vida eterna, porque en definitiva es eso, resucitar, porque vamos a esto, la palabra muerte no es la cesación de los signos vitales del cuerpo humano. La palabra muerte en sí, si no me equivoco, la etimología significa separación. Entonces, la palabra muerte significa que se separa el alma y el espíritu del cuerpo, y después habla de la muerte eterna, que es la separación espiritual de Dios durante toda la eternidad. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que precisamente habla de que es inútil, significa que si no creemos que vamos a resucitar, o sea, que vamos a tener, morir a la vieja vida y resucitar de entre los muertos a una vida eterna con Cristo, dice, entonces de nada sirve pensar en todo lo demás, sigamos comiendo y bebiendo, total, no vamos a sufrir esa muerte, o sea, esa separación eterna de Dios, o porque no hay Dios, o porque como muchos piensan, Dios es tan bueno que al final se van a salvar todos. Bueno, en definitiva, lo que estaba hablando precisamente es eso, de que no, es que hay algo tan grande que hemos alcanzado por gracia y misericordia de Dios, y es tan maravilloso que no sé exactamente cómo va a ser. He tenido, él quizás como muy pocos, han tenido esa experiencia personal
quizás no lo vio porque parece que un gran resplandor y lo cegó al apóstol Pablo cuando en el camino a Damasco se le apareció el Señor resucitado, pero se le apareció con un resplandor de gloria que lo cegó, entonces no lo pudo ver, pero tuvo ese encuentro personal que muy pocos han tenido en esa experiencia así tan particular. Entonces él decía, ponía que quiero alcanzarlo, no me lo quiero perder. No me lo quiero perder, por eso estoy creyendo en eso. Entonces, si no creemos en la resurrección, si no creemos que vamos a resucitar de entre los muertos, el ejemplo que tenemos, bueno, es cuando Jesús resucitó de entre los muertos, mejor dicho, cuando Jesús murió, dice que muchas tumbas se abrieron y resucitaron muertos. Quizás el motivo fue para mostrar que la muerte de Cristo era para dar vida. No la vida como nosotros pensamos, una vida natural, como recién estabas diciendo, en esta dimensión, como resucitó Lázaro, que estaba sujeto a esta dimensión que vivimos. Estaba mostrando que su muerte era para que resucitemos a una vida eterna. Nos cuesta entender el concepto de eternidad. Bien decías que los griegos razonaban y por ese razonamiento griego, que no nos olvidemos que la cultura occidental está imbuida de la cultura griega, ¿no? Del razonamiento. Entonces nos cuesta entender estas cosas. Quizás a los orientales no les cuesta tanto entender porque ellos tienen otro concepto filosófico, entonces, pero a nosotros nos cuesta entender y razonar, entender con nuestra forma de razonar estas verdades. Entonces, como tu amigo el pragmático, quisiéramos tener algo para medirlo, algo para pesarlo, quisiéramos tener algún elemento pero todo es cuestión de fe. Hablas de la vida eterna. La resurrección nos lleva a la vida eterna, ¿verdad? Y hay unos versículos aquí. Yo siempre he pensado que la vida eterna ya se está viviendo aquí, ahora, por el trato sobrenatural que Dios tiene con sus hijos, ¿verdad?, con los cristianos. Pero me gustan estos versículos de Hebreos 12, cuando dice que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Es la Jerusalén celestial, pero qué maravilla, ¿verdad? ¿A dónde vamos? Porque es un poco como en el programa anterior decías, Carlos, que tú sabes a dónde vas y sabes lo que estás haciendo o a dónde has venido, ¿verdad? Y sabes a dónde vas. ¿Es verdad que estamos viviendo la vida eterna aquí, ahora, de alguna manera, Ángel Luis? Sí, evidentemente, porque el Dios de la eternidad está en nosotros a través del Espíritu, y en esa medida tenemos comunión y revelación de la eternidad. Pero también es cierto que está limitada a nuestra propia limitación temporal. Tenemos un montón de limitaciones, porque nuestro cuerpo, tiene que ser transformado para ser ese cuerpo espiritual. De eso estamos hablando, de la resurrección, y para que resucite mi cuerpo espiritual, este cuerpo tiene que dejar de ser, o bien ser transformado por el poder milagroso de Dios, ¿no? Entonces, sin duda, aquí ahora estamos disfrutando, pero donde disfrutaremos plenamente de la eternidad será
en ese momento en el que ya no estaremos limitados ni al tiempo ni al espacio, y en donde incluso conoceremos hasta cómo fuimos conocidos. Será algo glorioso. Ahora, ¿cómo va a ser la eternidad? Pues yo no tengo ni idea, pero sé que va a ser gloriosa, porque lo dice la Biblia, pero también sé que va a ser una vida enriquecedora, una vida donde vamos a servir a Dios, donde vamos a disfrutar de la gloria de Dios, pero también de la creación de Dios. La pregunta es, si yo voy a tener el cuerpo glorificado, es decir, si no voy a ser un alma abstracta que aburridamente toque el arpa entre nubes, que evidentemente no va a ser así, sino que voy a ser yo, o sea, ángel glorificado, no un ángel glorificado, sino ángel porque me llamo ángel, glorificado. ¿Qué voy a estar haciendo? ¿Qué voy a estar, ¿en qué dimensión? Bueno, no sé, yo a veces he pensado, esto ya es un poco de fantasía santificada, pero yo he pensado, y todo el cosmos que Dios ha creado, porque realmente la creación de Dios es inmensa. De hecho, ni los astrofísicos se ponen de acuerdo en los límites de algo tan grande y tan glorioso. Y yo pregunto, pues ¿no habrá sido hecha también para que nosotros, los hijos de Dios, podamos disfrutarla en dimensiones eternas en las que nuestro cuerpo espiritual estará cualificado para poder disfrutarlas? Pues ¿por qué no? Porque en definitiva, ¿para qué tanta grandeza? Tanta. ¿Para qué? Oye, grandeza fue que Él de la noche a la mañana creara la tierra para que vivieran sus hijos. Sin duda, pero a lo que voy es, la Tierra en definitiva es algo minúsculo. Ahora, ¿por qué toda esa creación de galaxias y galaxias, en fin? Pues pero ¿no será para que le sirvamos? ¿No será para que seguro. Él dice que nos ha creado, que nos ha elegido desde antes de la fundación de los tiempos para que le sirvamos. A eso voy. Entonces, para que le sirvamos no se para aquí. Si de hecho tenemos vida eterna, tenemos que seguir sirviéndole. Pero, si me permites, hay algo que yo disfruto de la presencia de Dios, disfruto de su maravilla, pero el poder disfrutar de todo eso es limitado por mi imperfección, es limitado por mi capacidad de comprender las cosas, porque estoy en esta dimensión donde estoy limitado a un conocimiento, estoy limitado a un cuerpo que desea y con mi lucha del pecado diario, y estoy limitado a todo eso, pero cuando resucite a ese cuerpo glorificado ya no voy a tener todas esas limitaciones. Entonces mi esperanza y lo que yo en mi espíritu tengo es que si ahora limitadamente puedo disfrutar tanto, lo que voy a disfrutar cuando no tenga los límites de este cuerpo carnal, cuando no tenga los límites de una mente que no está 100% en sintonía con Dios. ¿Cómo voy a disfrutar en ese momento? Ese es el testimonio de fe. Claro, aquel que no tuvo nunca o no tiene esa comunión con Dios, difícilmente tenga esa expectativa. Pero si tú puedes tener esa comunión con Dios y disfrutar de la comunión con Dios, esos momentos de adoración en la presencia de Dios, esos momentos donde te sientes abrazado, puedes percibir que Dios es Padre, no porque lo dice la Biblia, sino porque te ama, te cobija como un padre. Si puedes percibir al Espíritu Santo que viene sobre tu vida, si puedes vivir esas experiencias en la limitación que tenemos ahora, no me quiero imaginar cómo será cuando mi cuerpo ya no esté glorificado, cuando mi cuerpo, no sufra estas limitaciones, esté glorificado, y ya como tú decías, es como que se abrirá el entendimiento y podemos entender y comprender todas las cosas. Y no sujetos al tiempo y al espacio, ¿os podéis imaginar? Eso debe ser impresionante, ¿no? Pero fíjate que volviendo un poco a lo que dice, porque Pablo le llama necio, no era una buena actitud de parte de Pablo, ya que Jesús no aprueba que se use esa palabra, pero él está diciendo, es que no es tan importante cómo va a ser el cuerpo, lo que es importante es cómo estás sembrando. Por eso yo estoy de acuerdo contigo, Fernando, en que aquí estamos viviendo la vida eterna, es decir, ya estamos sembrando. Aquí estamos sembrando en corrupción, sabiendo que segaremos
en incorrupción. Pero él pone un énfasis muy fuerte y de hecho luego les da toda una analogía de agricultura y de astronomía muy interesante. Y bueno, Dios creó la luna, Dios creó el sol, Dios creó las estrellas, pero cada una tiene su resplandor. No todas son iguales. Es decir, no te preocupes, pero el sol, la luna y las estrellas siempre van a dar luz, porque así Dios lo diseñó. Es decir, entonces no te preocupes tanto con qué cuerpo. Si vas a tener 3 piernas o 4 brazos o vas a resplandecer, te tienes que ocupar de sembrar aquí. ¿Qué es lo que estás sembrando? Porque si no siembras, es decir, si no mueres, no vas a poder ser vivificado. Porque lo que Pablo parece que estaba viendo en Corinto era que la gente hablaba mucho y hablaba mucho y hablaba mucho, pero la gente no quería morir. Y él dice, mira, el grano es lo que es cuando muere. Y cuando muere, ¿es una gavilla de trigo, una espiga de trigo o es una espiga de otro grano? Lo mismo los astros que fueron creados. Es decir, concéntrate. Tu cuestión no es tanto con qué cuerpo vas a resucitar, que puede ser interesante, sino qué has sembrado. Porque de lo que has sembrado, yo creo que la ley de la siembra y la cosecha es universal y yo creo que es incluso atemporal, por lo que parece. Dios la puso ahí. Que no se engañe el hombre, lo que el hombre sembrare, esto mismo segará o esto mismo cosechará. Lo que le está diciendo es, preocúpate de sembrar. Y yo creo que si nos vamos al capítulo 3 de Primera de Corintios, Pablo está haciendo la misma incidencia ahí. Es decir, cuidado, porque nuestra obra va a ser pasada por fuego, va a ser probada. Y dice, aunque no perderéis la salvación, hay muchos que sufrirán gran pérdida. Es decir, Pablo sigue insistiendo en todo con una misma línea: siembra, porque si siembras bien, no te preocupes, que vas a tener un cuerpo transformado, que vas a vivir con Dios, que vas a disfrutar de la eternidad, vas a estar disfrutando de todo, pero lo importante no es con qué cuerpo vas a ser o cómo va a ser el cuerpo, sino si vas a estar ahí. Aquí en España tenemos mucha costumbre de decir no, porque Dios es bueno, y cuando yo muera, como Dios es bueno, yo voy a ir al cielo, yo voy a ir con Él. Pero lo que Pablo está diciendo, si tú no siembras aquí en la tierra, no puedes esperar a cosechar allí. No puedes. Entonces no es cuestión de que seas buena persona, sino lo que es que has sembrado. Y aquí estamos sembrando en corrupción para la eternidad, cosechando. Y la única gente que va a cosechar es la gente que ha sembrado en Dios. Los demás pueden ser excelentes personas, pueden ser magníficos, pero si tú no has sembrado en Dios, tú no vas a cosechar. Y aquí sembramos en corrupción, aquí sembramos en debilidad, pero cuando cosechemos, cuando seguemos, entonces va a ser en incorrupción, va a ser en poder. Y lo que dice, esto es cuerpo, aquí el cuerpo es natural, el cuerpo, como dice Pablo, es animal, pero el cuerpo será espiritual, que ahí es donde estamos. Pero a mí me gustaría que no olvidáramos esta parte, porque creo que Pablo hace un énfasis muy fuerte, importante: sembrar. Evidentemente así también es la resurrección de los muertos. Y yo lo tengo en ámbar, subrayado. Eso es una promesa, es una gran promesa. Por supuesto, es que sin la esperanza de la resurrección, de la eternidad, vana sería nuestra fe, que es lo que Pablo les dice un poco antes, ¿no? Es la gran promesa, es que venceremos a la muerte, que más allá del sol, como hay un viejo himno, más allá del sol tenemos un hogar. Lo interesante es precisamente no confundir, o que ninguno confunda, porque estoy seguramente ninguno de nosotros está confundido, que no es lo mismo resurrección que lo que muchos hablan de reencarnación, que es un concepto
que hay algunos que mezclan, hacen ese sincretismo y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Los cristianos no creemos en la reencarnación. La reencarnación para nosotros no existe. Los cristianos creemos porque la promesa de Dios habla de que vamos a resucitar de entre los muertos. Y porque Cristo no se reencarnó, Cristo resucitó como primicia, como el primero. Él nos mostró el camino de lo que iba a suceder con nosotros. Entonces, no creemos en la reencarnación, y esto es más bien para aquellos que de repente están confundidos, que quieren buscar de Dios, y no vas a ver a Cristo reencarnado, lo vas a ver a Cristo resucitado. Y Él es el modelo a seguir, y Él nos dejó el modelo de lo que va a acontecer con nuestras vidas. Bien, yo creo que la pregunta de cómo será nuestro cuerpo resucitado ya está respondida de alguna manera. Hemos hablado de la resurrección de los muertos, de lo espiritual, lo animal, del sembrar, el fundamental e importantísimo, sembrar aquí, en este momento donde nos encontramos, que es en la tierra. Hemos hablado de la imagen terrenal y celestial, pero vamos a leer los siguientes versículos, Álvaro, si no te importa, del 50 al 57, porque es importante cómo empieza el versículo 50. Nos toca leer la lectura, 50 al 57. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, terminamos en el 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciéndose en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué bueno. Vamos al versículo 50, y sigue siendo una promesa, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Creo que estas son palabras serias, fundamentales en esta porción de las Escrituras, porque efectivamente no todos van a ir al cielo. Yo creo que esto es, además, que un poco con lo que decía Carlos, uniéndolo con el tema que comentaba de la reencarnación, porque en la reencarnación la carne y la sangre sí hereda el karma final o el nirvana final, hasta que llegas en los diferentes lugares. Aquí Pablo dice: no hay forma de que esto ocurra. Es decir, el cuerpo sí está destinado que el hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio. Es decir, una sola vez. En la reencarnación puedes morir todas las que sean necesarias hasta que consigas que tu karma se estabilice y estés ya preparado para entrar en el estado final, de donde no hay nada, la autonegación total, ¿no? Aquí Pablo es muy claro: no, esto es así, es carne y sangre tienen que morir, y después de esto la resurrección. Entonces yo creo que esto nos tiene que dar a entender muy claro, porque luego Pablo habla de un misterio en el 51, pero quedándonos en el 50, tenemos que tener claro, porque hay gente que cree que sus obras le pueden servir, que su buen carácter le puede servir, pero dice que no,
dice que la carne y la sangre no hereda. Nosotros, como carne y sangre, no heredamos. La corrupción que tenemos en nosotros no puede heredar la incorrupción. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo claramente es: necesitamos algo incorruptible. Lo único que tenemos incorruptible en nosotros es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Por lo tanto, es un poco como sacar el pasaporte con derecho. Cuando uno llega aquí al aeropuerto de Barajas, uno está encantado de ser comunitario, porque quien no es comunitario tiene como una cola, una fila como de 100 personas, y todos los que somos comunitarios, que vamos por otra ventanilla, rapidito, pum, 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 rapidito, nadie te pregunta nada, solamente cuando ven tu pasaporte comunitario dicen adelante. Todos los demás que no tienen pasaporte, a algunos les hacen preguntas, a los otros los paran, a otros un montón de cosas. Creo que esto incorruptible es lo que nos da pasaporte al cielo. Es decir, Cristo Jesús es lo incorruptible en nosotros, es nuestra esperanza de gloria y es lo que nos da un pasaporte directo al cielo. Y esto la gente lo tiene que entender, que puedes llevar escrito buenas obras, buena gente, un montón de cosas, pero si no llevas el pasaporte correcto, que es de color rojo, por la sangre de Cristo, no vas a poder pasar, no vas a heredarlo. Es un reino incorruptible e inconmovible e inaccesible. Es algo que ahí está, ¿verdad? Y que evidentemente hay que ganarlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué nos puedes aportar, Carlos? Que para entender esto hay que volver a algo que seguramente en algún momento se habló en el programa, que es de la naturaleza caída. Porque si no, hay gente que no puede entender quizás el tema de cómo puede ser que me digan que estoy corrompido. Bueno, la Biblia habla de que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, y habla de que heredamos la naturaleza adánica, que es una naturaleza corrompida, que se fue corrompiendo. Entonces, al heredar toda esa naturaleza, tenemos que entender que con la resurrección lo que el Señor quiere es devolver la eternidad al hombre que perdió por el pecado. Entonces, cuando Dios creó a Adán y a Eva, no los creó temporales, los creó atemporales. No había enfermedad, no había pecado, estaban desnudos y no se sentían desnudos. Recién cuando entró el pecado, ahí se dieron cuenta que estaban desnudos y fueron abiertos los ojos a otro tipo de cosas que ellos, y sensaciones que ellos no vivían. Ellos vivían con una naturalidad ciertas cosas, y la vida eterna es recomponer esa naturalidad. Pero claro, para eso no podemos ser con esta naturaleza que tenemos. Entonces esta naturaleza tiene que ser destruida, tiene que morir, y Dios nos da otra naturaleza espiritual. Entonces creo que para entender este versículo tenemos que entender lo de la naturaleza caída, o refrescar lo de la naturaleza caída. Aquel que no se da cuenta que vive en una naturaleza caída, evidentemente no llegará a vivir la resurrección entre los muertos. Versículo 59. Aquí os digo un misterio: todos seremos transformados. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Se tocará la trompeta. Yo es que estoy poniendo puntos suspensivos, ¿no? Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. He aquí os digo un misterio. Nos está revelando cómo va a ser, ¿verdad? Todos seremos transformados. Aunque no todos seremos transformados, pero Él sabe los que vamos a ser transformados. Se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Quién me puede hablar del versículo 51? Bueno, aquí está hablando del tiempo final en el que Cristo mismo vendrá por segunda vez, y en esa venida maravillosa, extraordinaria, se producirá la transformación instantánea de todos aquellos que vivan en ese momento. Probablemente Pablo estaba creyendo que en su vida, que en su tiempo, vendría Cristo
Quizás en este aspecto él no tenía la revelación completa, y por eso dice, no todos moriremos, porque él está pensando en que quizás él estaría vivo en ese momento. Dice, en un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. La trompeta es, podemos leer Apocalipsis, podemos leer la revelación escatológica, es la llamada, ¿no? el toque de atención, en el cual el Señor advierte que llega con poder y gloria, que llega como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Lo que está queriendo aquí decir es evidentemente que los que estén vivos en ese momento serán transformados, no tendrán que ver ni la muerte, sino en un abrir y cerrar de ojos, serán transformados y se encontrarán directamente con Jesús. El Cristo resucitado transmitirá, manifestará, dará de su propia gloria a los que le esperan y serán transformados de una manera poderosa. Pero los que han muerto... pero no todos, ¿no? Porque ahí va... O sea, que parece que los cabritos los pone todos. Obviamente está hablando de creyentes, ¿no? Está hablando de los creyentes que han sembrado. No todos los que están vivos, es que somos muchos. No olvidemos que, claro, el contexto, él está hablando a la iglesia. Claro, yo estoy pensando en aquellos que tienen a Cristo y que le esperan, y que es el sentido. Él está hablando de él mismo y de los que le esperan. Ya, pero hay muchos que no están. Pues evidentemente Señor, los que están escuchando, los que meterse en ese, les gustaría, en ese apartado. Y pueden hacerlo, y sería estupendo que lo hicieran. Les animamos a que lo hagan. No, pero quizás Cristo les dé una oportunidad en ese momento también, ¿verdad? Bueno, Cristo dará oportunidades en todos los momentos, pero hay un momento en el que ya Cristo ya no puede ser hallado. Dice la palabra, buscarle mientras puede ser hallado. Entonces hay un tiempo de gracia que es inmenso, que es completo. Pero no podemos jugar con la salvación. Puede llegar el momento en el que ya se diga, se acabó. Recuerda ese necio que decía, mía, muchos bienes tienes para muchos años, come, bebe, regocíjate. Y entonces la voz del Señor decía, necio, esta noche viene a pedir de tu alma. Lo que has provisto, ¿para quién será? Ese necio, en lugar de buscar la gracia de Dios, hasta el último momento pensó solo en lo material, solo en su propio egocentrismo pecaminoso, y al final pierde la salvación. Sin duda, hay una extraordinaria promesa aquí, para todos los que quieran recibir la gracia, que es un regalo de Dios, que es la salvación en Cristo. Así que todos nuestros queridos televidentes tienen también esa oportunidad. ¿Cómo? Recibiendo a Cristo. Lo cierto es que el que tiene a Cristo en esta vida va a ser transformado por Cristo en la otra. Ahora, seamos serios. Todos los que en esta vida están despreciando a Cristo, todos los que en esta vida no quieren saber nada de Dios, incluso menosprecian la salvación, de pura lógica no deben esperar recibir nada del Cristo que rechazan. Así que le reciban, que abran su corazón, y este es un buen momento para que reflexionen en estas cosas, y teniendo a Cristo, sin duda, hay algo evidente. Si morimos antes de la segunda venida de Cristo, resucitaremos. Ese es el mensaje, resucitaremos. Y si estamos vivos en el momento de la segunda venida de Cristo, dice aquí que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Cosa que, por cierto, debe de ser maravillosa. No sé a quién le tocará esa experiencia. Pablo la esperaba y Pablo pensó que iba a vivirla. Pero ¿y cómo no lo iba a pensar? Si le habían visto a Jesús en vida, le vieron morir, le vieron resucitar y le vieron ascender a los cielos, aunque Pablo no, ¿verdad? Pero el resto de los discípulos sí. ¿Cómo no iban a esperar que dentro de 30 o 40 días podía venir nuevamente? Efectivamente, ellos esperaban esto. En la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 4, él dice, bueno, no os preocupéis, porque bueno, los muertos, los que hayan muerto, resucitarán primero, y después nosotros, dice, los que vivimos, seremos transformados. Es decir, Pablo tenía muy claro, pero fíjate, creo que era una gran ventaja de la iglesia primitiva el vivir con la inminencia de la segunda venida. Yo creo que nosotros nos hemos acostumbrado a, bueno, vendrá, y creo que no tenemos esa sensación. Yo creo que la iglesia primitiva pudo conquistar todo lo que conquistó por la inminencia, por la urgencia que Cristo vuelve.
y hay que ir hasta lo último de la tierra. Claro. Entonces nosotros ahora como que no lo hemos tomado con mucha más calma el tema, ¿no? Aunque es interesante, ¿no?, que en este caso ellos no recibieron la revelación de que no era el tiempo suyo, ¿no?, la segunda venida de Cristo. Y esperaban esto, efectivamente. No todos moriremos. Está hablando él pensando en los que están con él. No Claro. todos moriremos, ¿no? Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, etcétera. Entonces él esperaba esto. Ahí no se le permitió percibir el lapso que es la sola soberanía de Dios existe hasta la segunda que venida. ya querían saber cuando iban a hacer los acontecimientos, cuando Jesús estaba en vida, querían saber los acontecimientos de todos los tiempos, y Jesús trajo una serie de enseñanzas y dio algunas pautas, pero dijo, ni el día ni la hora nadie lo sabe. Efectivamente. Y con relación a lo que decía Willy, hay algo que me preocupa, queridos amigos, en relación a los tiempos que vivimos. ¿Por qué en estos tiempos un sector amplísimo de la Iglesia, de las iglesias evangélicas, no están predicando la segunda venida de Cristo como debían? Podríamos hablar de varias causas, de endormecerse, de enfriarse, pero hay una causa que a mí me produce mucha tristeza. Millones de cristianos evangélicos están predicando un evangelio material para aquí y ahora. Y lamento quizás salirme un minuto del tema, pero tantos predicadores que predican de riquezas, de dinero, de materialismo para esta vida, que en definitiva son personas que están trayendo un tremendo error de percepción espiritual, hasta el punto de que miles de cristianos no esperan ni añoran la segunda venida de Cristo, porque lo que esperan es la bendición instantánea, mágica, material, de aquí y ahora. ¿Por qué voy a esperar yo la eternidad si yo lo que espero es que aquí y ahora Dios me haga millonario, que aquí y ahora Dios me bendiga, que aquí y ahora yo, vamos, todo para mí? Pero eso va a ser muy difícil con la crisis que tenemos encima, ¿no? Pero todavía fíjate, te voy a decir algo, se predica incluso en los lugares más pobres, así Es que tremendo. Pero al contrario, la experiencia que viví en América Latina es que las crisis lo que provocan es que los corazones partes se endurecerán y hasta blasfemarán contra Dios y dirán, ¿y dónde está tu Dios? Dios existe. Lo hicieron con Jesús estando en la cruz del Calvario, pero parte se ablandará y comenzarán a humillarse y buscar al Dios vivo. Entonces la crisis va a ser una oportunidad para predicar el Evangelio, pero para eso vamos a tener que primero tener ese sentido de urgencia del que hablabas. La Iglesia tendrá que recuperar, tendrá que volver no sé, a esa comunión y esa necesidad de estar con Dios, y que gobierne la mente y el espíritu de cada uno de los creyentes. Tal vez a pensar que la comida no es, o sea, que el Evangelio no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el espíritu, que estamos perdiendo ese sentido, y empezar a predicar como hacía Pablo, y predicar valientemente que Cristo viene, que Cristo vuelve a por su iglesia, que tenemos que estar apercibidos, que tenemos que estar preparados, que tenemos que predicar el Evangelio con denuedo a toda criatura, y que tenemos también que vivir un Evangelio de santidad, claro, esperando al Señor. Hay algo muy interesante, y es que porque muchos dicen, bueno, se dijo que Cristo venía en tal fecha y otro en tal fecha. Evidentemente los evangélicos nos damos fechas porque no nos es permitido dar fecha, porque sería una herejía. Pero por otro lado hay algo muy interesante, que está bien, no tenemos fecha de que venga el Señor, pero sí tenemos fecha de caducidad. Nadie tiene los próximos 5 minutos comprados. Entonces nadie tiene un certificado de garantía de que en los próximos 5 minutos va a estar vivo, ni yo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y el versículo anterior dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efectivamente, no tenemos nada ganado, hay que estar ahí, firmes, constantes, permaneciendo. ¿Qué podemos decir de estos dos últimos versículos?
El Bueno, 58 podemos- para mí es es uno de mis favoritos de toda la vida. Creo que es una frase de ánimo tremenda, o sea, después, porque como que Pablo les ha ido dando palos uno detrás de otro, en el sentido de que, bueno, estáis discutiendo sobre la resurrección, estáis discutiendo sobre cómo va a ser el cuerpo, y realmente yo creo que los tenía un poco machacados, pero creo que la frase final, los dos versículos, pero especialmente el 58, creo que es un versículo de ánimo, es un versículo de decir, es constancia, perseverar. Perseverar es llegar hasta el fin, y siempre trabajando en la obra, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Yo creo que este versículo no tiene tiempo. O sea, yo creo que hoy en día es tan válido como lo fue para los corintios cuando Pablo se lo escribió en un pergamino. Es decir, porque yo creo que estamos en un tiempo duro, estamos en un tiempo difícil donde, como decía Ángel Luis, yo creo que hasta los que predicamos la segunda venida tenemos demasiado puesta la vista en la tierra, y estamos viendo la cantidad de gigantes que se están levantando acerca de la homosexualidad, el ateísmo. Ahora quieren manejar a nuestros hijos mediante asignaturas obligatorias, o sea, una serie de cosas que nos hace pensar que a veces, bueno, ¿qué podemos hacer contra todos estos gigantes? ¿Merece la pena seguir trabajando, o tal vez es la técnica del monasterio es la mejor, como en su día hicieron muchos, ¿no? Pero yo creo que Pablo le está diciendo, no, hay que seguir, porque todo lo que hagamos en el Señor no es en vano. Todo va a tener, y no es en vano quiere decir, lo contrario de vano es fruto. Es decir, si no es en vano es que tiene fruto. Y yo creo que aquí Pablo vuelve a decir, si trabajáis, si perseveráis, el fruto que vais a tener inmediato va a ser vuestra relación con Dios, pero el fruto más lejano, más a largo tiempo, es vuestra vida eterna. Y yo creo que eso era algo muy importante en la mente de alguien que está un poco nervioso. ¿Qué va a pasar si muero antes, si no vivo, si el Señor viene y yo estoy muerto? Una serie de cosas que parece que Tesalónica y en todas esas ciudades parece que estaba muy fuerte, ¿no?, ese sentir. Muy bien, pues no tenemos tiempo más que para leer una vez más este versículo precioso, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. No solamente servir al Señor, sino crecer en ese servicio, ¿verdad? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y sabemos que el Señor ha venido y ha descendido del cielo para sacarnos de ese mundo de pecado heredado de nuestros padres, para que le sirvamos, creciendo en ese servicio. Eso es lo que remata en este capítulo 15 el apóstol. La palabra de Dios sabemos que es para nosotros, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos. La palabra de Dios no pasará nunca. Hasta la próxima semana, no se lo pierdan. Vamos a hablar sobre la ofrenda de los santos, es decir, los pobres entre los cristianos que ya había en Jerusalén y que van a empezar a ver a partir de ahora.